nosotros somos la casa que tenemos que estar en santidad. Y cuando nos juntamos la casa como congregación y todos estamos en santidad, la manifestación del Santo, el Altísimo, el gran yo soy, el alto y sublime, el alfa y la omega, se manifiesta. Porque Dios habita en medio de la santidad de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Salmos 29, el verso 2 y el 93, verso 5. Vamos buscando esas citas bíblicas que hablan de santidad. Salmos 29, el verso 2. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, el 29, el verso 2. Si alguien lo consigue rápido, de verdad, se lo agradezco. Sí. Dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Salmos 29, verso 2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aleluya. De su santidad, no de la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a ver qué dice el Salmo 93, 5. Salmo 93, agilice su Biblia, muévala. Vamos a recorrer varios versículos bíblicos, manténgala ahí atenta. 93, 5. Libro de los Salmos, 93, verso 5, dice: tus testimonios son muy firmes. ¿Qué dice? Léalo usted mismo. La santidad conviene a tu casa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oh Jehová, por los siglos y para, no por un rato, por los siglos y para siempre. Aleluya. Busquemos 2 de Corintios 7:1, que dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Donde hay temor de Dios hay santidad. Por temor a Dios dejamos de hacer muchas cosas, pero no tanto por temor, sí por temor a Dios, pero también para Dios cuidarnos a nosotros. Amén. A veces decimos: no, porque es que Dios prohíbe tantas cosas porque no te conviene. Porque en la vida hay tantas cosas, que todo es malo, que todo es. Oiga, cuando usted conoce la verdad lo libera. Y nos conviene a nosotros caminar en los estatutos y preceptos dados por Dios. Efesios 4:24 dice: creado en la justicia y la santidad de la verdad. Somos creados en la justicia y en la santidad de la verdad, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Son tres cosas. Esa es la santidad de Dios. Pero dice el libro de Isaías, un verso de Isaías dice que la santidad de Dios es que lo cojo deje de cojear y lo torcido se enderece. ¿Sí dice Isaías? Un versículo bíblico. Que lo cojo se enderece y que lo torcido se enderece. Lo cojo no coge más. Amén. La santidad implica lealtad, como le decía la semana pasada, y fidelidad. Lealtad y fidelidad. Nos ponemos a mirar cuántos versículos
bíblicos tenemos que hablan de todo lo que es santidad, lo que es verdad, lo que es justicia. De verdad que es maravilloso cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 119 que estábamos estudiando hoy. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. La palabra nos limpia. La palabra nos establece en santidad. La palabra de Dios nos instruye y nos dice las cosas que tenemos que hacer y lo que no debemos, no que no podemos, no, lo que no debemos de hacer. Amén. Entonces, vamos a estar buscando en el libro, vamos a ver dos casos aquí en la Biblia de situaciones donde Dios se movió de una manera poderosa. La guerra espiritual, ninguno podemos decir, no, porque yo no quiero saber de guerra espiritual. No, porque yo no tengo guerra con nadie. Con la primera guerra que usted tiene con usted mismo. Esa es la primera guerra. Lo que quiero hacer, eso no, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una batalla espiritual. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad, huestes que están en las regiones celestes, en los aires. Hay una guerra interna de nosotros, pero también hay una guerra en los aires que también se manifiesta y puede operar en contra nuestra, puede influenciarnos. Una guerra en los aires, una guerra en la atmósfera, una batalla espiritual en la cual Dios ya nos dio las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y los pensamientos llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Hay pensamientos, hay ideas que hacen fortaleza en nosotros y tenemos que derribarla, y eso es una guerra espiritual. Hay una batalla diaria. Usted se levanta, usted está durmiendo, pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos tampoco, porque hay dos cosas que el maligno le encanta: o que usted lo mencione mucho o que no lo mencione nunca. Dos cosas que le gustan: que usted le dé demasiada fama o demasiada importancia, pero también que lo ignore. Dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del maligno. Vamos a ver este caso de nuestro amigo Moisés, donde Dios le da unas instrucciones. Oiga, hay cosas en la vida de nosotros que suceden y muchas veces el carácter, la posición que tenemos que entender cuál es nuestra investidura, cuál es nuestra posición. Nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo comprado por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. En el libro de Números, capítulo 20, tenemos un caso que amerita que lo chequeemos. Números capítulo 20 habla de esta historia de Moisés, muy verídica. Dice que llegaron a Israel, al desierto de Sin, allí acamparon. Allí en el desierto de Sin muere María, la hermana de Moisés y de Aarón. Muere María, y en medio de esa situación de turbulencia de la muerte de su hermana, sucede un alboroto otra vez, el pueblo quejándose, porque el pueblo vivía bajo una queja constante. La queja no le agrada a Dios. La queja te devuelve hacia atrás. La queja no deja que tú alcances lo que Dios quiere que tú alcances. La queja te atrasa el proceso.
Por eso dice el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Oye, guarda silencio. Y dice aquí en el capítulo 20 que muere María y el pueblo comienza en medio de la situación de dificultad de Moisés. Ni siquiera pudieron ayudarlo en eso, de que estaba pasando por una situación de dolor. A veces hay cosas que por presiones, por situaciones de dificultad, de presión, una gente que está bajo presión, a veces se dicen cosas, se hacen cosas, suceden cosas que nosotros en realidad muchas veces se salen de nuestro control. Y aquí a Moisés le sucede que Dios le da una instrucción sobre el que el pueblo tenía sed. El pueblo tenía sed y quería agua, pero el pueblo no pensó ni miró que Moisés estaba pasando por una situación de dificultad, por un dolor, por la pérdida de una hermana, y comenzaron a presionar a Moisés para que le buscara agua. Señores, el que no ha ido al desierto no sabe de eso. Aleluya. El que no ha ido al desierto no sabe. El que no ha estado en el oriente no sabe lo que significa un vaso de agua. No sabe lo que significa el agua. El agua para nosotros es algo tan normal y natural. El tener tanta agua que para nosotros es, decimos, con un vaso de agua, el que le dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos. Hay una bendición ahí, el que le dé un vasito de agua. Pero ¿qué pasa? Que el vasito de agua es costoso. Y muchas veces leemos la Biblia y miramos esas cosas y decimos, pero ¿y por qué un vasito de agua? Aquí yo le doy un jarro de agua y le doy una lata que se la beba, pero para allá no. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo comienza a quejarse y Dios le da una instrucción a Moisés. En el verso 8 le dice Dios a Moisés, toma la vara. En el verso 8 dice, toma la vara y reúne la congregación y háblale. Oiga esto claro, Señor. Instrucciones. Cuando usted va a una batalla espiritual, lo primero que usted tiene que ver es y escuchar bien cuáles son las instrucciones. Sin instrucciones no se va a ninguna guerra. Si usted no tiene instrucciones específicas, mejor quédese en su casa tranquilo, sentado ahí, métase en oración, póngase boca abajo y ore. Pero sin instrucción no permita que nadie lo envíe a ninguna batalla. Y dice que Dios le da instrucción a Moisés y le dice, háblale a la peña. Oiga, háblale. Ya en otra ocasión, en otro momento de Moisés, Dios le dijo, golpea la peña. Una vez. Le dijo, golpea la peña, dale un golpe, porque sea necesario que Cristo muriera. Una sola vez padeciera por toda la humanidad. Ahora es oración. Háblale a la peña. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la piedra? Aleluya. La roca inconmovible. Cristo es la roca inconmovible. Él es la peña. Él es la piedra preciosa, la piedra angular. Aleluya. Escogida, preciosa. Y él le dice, Dios le dice, llama a la congregación y delante de la congregación enséñale esto, háblale. Háblale a la roca, háblale a la peña, que ellos te vean hablándole a la peña y la peña va a tirar agua. Aleluya. Hoy te diría Dios, oye, ponte a orar. Y háblale a eso que tú estás batallando. Háblale a esa situación con la que tú estás peleando. No golpees, háblale, aleluya, háblale, ora, clama, intercede, métete ahí y di lo que tú quieres. Que en poder de tu boca, en poder de la lengua está tu victoria. Ahí lo que tú digas, como tú digas será hecho, como tú creas así se hará. Y hay cosas que Dios hace, oiga, aquí en el púlpito que nunca se saben. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le da vergüenza.
Por eso Dios le dice a Moisés, habla delante de la congregación, enséñalo, para que ellos vean que yo, cuando tú hables a la roca, voy a sacar agua. ¿Y sabe qué pasa? Moisés estaba airado. Él no estaba contento. Moisés no estaba contento. Aleluya. Él estaba pasando un proceso. Además de la carga del pueblo. Aleluya. Y Moisés dice que el verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, y de la peña salió agua. El plan de Dios era que Dios le iba a dar agua al pueblo. Aquí hay una batalla. Aquí hay una lucha. Dios le iba a dar agua al pueblo. Como quiera, Dios le iba a dar agua al pueblo. Ahora Dios quería que Moisés le mostrara al pueblo cómo salía agua de la roca. Jesús es el agua de vida. Jesús es la roca, es el agua que salta para vida eterna. Jesús dijo que los que le conocieran a él de su interior correrían como corrientes de agua viva. Y esto fue lo que Dios le instruye a Moisés antes de venir Cristo, que esto tenía que suceder. Es la palabra profética estableciéndose ya sobre la humanidad. Moisés no se llevó de la instrucción. Hizo como él quiso. Entonces salieron mucha agua de aquella roca y la congregación bebió. Sí, el verso 11. La congregación bebió y sus bestias también. Y todavía hoy la nación de Jordania todavía se alimenta de esas fuentes, de esa roca. Quiere decir que la roca ha tirado agua. Aleluya. Tomaron agua. Y en el 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aleluya. Dios le da una sentencia a Aarón y a Moisés sobre que no iban a entrar al pueblo. Ya su asignación estaba terminando por no creer y no obedecer. Y dice el 24, que el versículo 24, que rápidamente Aarón, Dios se lo lleva. Dice, Aarón será reunido a su pueblo. Jehová habló a Moisés, dice el 23, y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, oiga esto, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón, público,
encima de la roca, delante de todo el mundo. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y así fue. Moisés así lo hizo, y viendo toda la congregación el 29 que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Pero aquí también vamos a terminar esta parte con lo de Moisés. Moisés aleluya. Moisés dura más tiempo que Aarón. ¿Por qué? Porque era el líder. Tenía cosas que cumplir y cosas que hacer. Por lo cual, en varias ocasiones leemos en el libro de Números que Moisés le decía a Dios, por favor, yo quiero ver la tierra, yo quiero entrar. Te dije que no. Quiere decir que Dios es determinante. Y en un momento lo lleva al monte Nebo, y allí en el monte Nebo le dice, llama a Josué, prepáralo, porque ya aquí quedas. Vas a subir al monte y ahí te vas a reunir con tus hermanos. Y hasta ahí llegó Moisés. Quiero, de verdad que son historias verídicas que vemos en la Biblia, que no es que ya pasaron de tiempo. Y dice el verso, capítulo 27, el verso 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, porque Dios le habló a Moisés y le dijo que escogiera a Josué y delante de la congregación lo presentara delante de la congregación como que iba a ser su sustituto. Josué iba a entrar entonces al pueblo, a la tierra prometida. Y dice el 22, repetimos, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por manos de Moisés. Pero Josué no tomó el cargo hasta que Moisés desapareciera. El cuerpo de Moisés nunca se halló. Tenemos otro caso, son estos dos solamente que voy a tratar, de David. Vámonos al libro de Crónicas, al capítulo 21, y ahí tenemos una historia de David, que David, sabemos que todas las batallas David las ganaba. David era un guerrero poderoso, un hombre que Dios lo apoyó en todo. En todo tiempo él tuvo victoria porque Dios estaba con él. Él, las instrucciones que Dios le daba, las obedecía. Y dice el capítulo 21, pero Satanás se levantó contra Israel. Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó. ¿Sabe lo que es incitar? Cuquear, enchinchar, juchar. E incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos,
para que yo lo sepa, como que Dios no le había dado a él victoria con la cantidad de gente que él tenía. Él tenía que salir a contar a ver cuánto tenía en el banco. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Yo no voy a gastar ese dinero porque ese dinero lo tengo ahí guardado para una emergencia. Y tengo el corazón puesto en ese dinerito. Tengo el corazón puesto en esa tierrita. Tengo el corazón puesto en eso material que está ahí. Con eso yo cuento, no con Dios. Y esto le pasó a David. David, el hombre de Dios, el guerrero por excelencia, el que triunfó en todo tiempo. Y Joab le dice, pero venga acá, mi rey. Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿No son todos tuyos? ¿Para qué tú quieres contarlos? Para ver con qué cuenta. ¿Para qué contarlos? Son todos tuyos. Son todos tus siervos. Señor mío, ¿para qué procura mi Señor esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo, la intención? ¿Será para pecado a Israel? ¿Será que tú estás siendo incitado para que el pueblo peque? ¿Para que venga castigo? Joab, que no era tan sabio, ni tan entendido, ni Dios le hablaba como le hablaba a David. Hay gente muchas veces que no está tan conectado como tú a Dios, que viene y te dice, oye, pero confía, cree, espera, no te desesperes, créele a Dios. Pero Dios te ha hecho muchísimos milagros. Entonces, ¿por qué te estás desesperando ahora? Ve. Entonces Joab le dice esto al rey y dice el 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Y Joab, como era de saberse, era su líder, era su jefe, salió a contar el pueblo. Recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Joab no quería eso. Él lo hizo por encima de su voluntad, porque él sabía que esto no era bueno. Asimismo, esto desagradó a Dios y Dios hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente, me aloqué, me desesperé. No creí, dudé, fallé. Se arrepiente entonces el rey David. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Oiga, Dios no es fácil, señores. Dios tiene sus límites y tiene sus reglas, que usted no la puede cambiar porque usted quiere, ni yo tampoco. 3 cosas, y elige tú ahora una de las 3, ¿cuál tú quieres? 12, escoge para ti a 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿Qué es lo que tú vas a escoger? ¿Y qué dijo David? Ahí dice. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande apuro. 3 años de hambre, o por 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios,
o por 3 días la espada de Jehová acabando. Y ya el ángel estaba listo para arrancar. Aleluya. Y dice David, entonces David dijo, esto es muy grande, estoy en muy grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. En extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Aleluya. Wow. Así envió Jehová una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán Jebuseo, con un pie en la era de Onán y el pie en el otro, para entrar y acabar con todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Basta ya, dijo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Hay gente que ven ángeles y lo ven, no sé, diferente. Pero los ángeles no son chiquitos. Hay diferentes manifestaciones, puede ser diferente. Entonces David dice que vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Oiga, David siempre andaba con gente, pero no andaba con cualquier gente. David nunca andaba con cualquier gente. David andaba con ancianos, con gente que estaba en la brecha, gente que estaba bajo la unción, gente que estaba bajo investidura, porque él es el rey. El rey no se puede mover con cualquier gente. Y dice que ahí estaba con los ancianos y se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que pecó? ¿Por qué tú vas a castigar y a destruir este pueblo? Fui yo, fue un solo hombre que pecó. Fue uno solo el que falló. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. Y mire lo que pasa aquí. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar, ofrenda. Hay situaciones y dificultades en tu vida que se van a solucionar con obediencia, primeramente, siguiendo la instrucción, y hay un momento que hasta hay que traer una ofrenda por eso. Ofrendar a Dios. Aleluya. Dice, ordenó que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Onán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que había dicho en nombre de Jehová. Y volvió Ornán y vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Los hijos de Ornán se escondieron asustados por lo que vieron. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Cuando Ornán vio a David, se postró. Cuando vio al rey en su era, en su tierra, dijo, wow, santo. Acaba de ver un ángel, ahora veo al rey. Bendito sea el Señor. Y dice, y viniendo David a Ornán, lo miró. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en este pueblo. Dios escogió ese monte. Dios escogió ese lugar. Oye, donde tú vas a traer la ofrenda, donde Dios quiere que tú estés y dé fruto, Dios lo va a escoger. Dios es el que escoge donde tú traigas ofrenda y donde tú fructifiques. Es donde Él dice, no donde tú quieres.
escogió ese monte y dijo, es aquí. Aleluya, ¿no se le parece eso a alguien? Jesús, cuando necesitaba un pollino, un burrito, le dijo a los discípulos, vayan allá y díganle que el Señor necesita ese burro. Porque era un burrito que nadie lo había montado. Y el hombre se resistió, el dueño del burro. No, el dueño del burro lo entregó. Lléveselo. Aleluya. Pero también manda a una habitación, al aposento alto, que necesito esa habitación ahí para celebrar mi última cena. Dígale que la necesito. Wow. Ay, señores, pero ¿y nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros como que dudamos tanto y nos resistimos tanto y como que nos encogemos tanto cuando tenemos a un Dios todopoderoso, que Él nos da la victoria en todo. Aleluya. Ornán estaba tan asustado que le dijo, mira, cógela la tierra. Oye, no me dé un chele, cógela. Te la doy. Yo quiero salir huyendo de aquí. Yo quiero salir corriendo de aquí por todo lo que he visto. Coge esa tierra, cógela para ti. Y David le dijo, no, espérate. Yo no voy a darle nada a Dios que no me cueste. No voy a hacer ofrenda que no me cueste. No voy a quemar fuego que a mí no me cueste. El fuego iba a subir y eso es lo que iba a sanar y iba a quitar la mortandad. No voy a aceptar la tierra de gratis. Exactamente. Tráigame ese cuadro que está allá para enseñarle algo. Entonces, ese cuadro que está allá de Jerusalén dice, ¿está? Oh, Jehová. Y Ornán respondió. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El sacrificio cuesta, señores. El sacrificio cuesta. Hay gente que viene a la iglesia y es sacrificio vivo. Hay gente que viene aquí a adorar a la iglesia y viene a servir a la iglesia y es sacrificio vivo. Y Dios recibe ese perfume, ese humo agradable. Porque Él sabe que tú, aleluya, está oye, ya no puede más, pero la fuerza que tiene, el chin que te queda, tú se la estás dando a Él. Por fidelidad a Él. Gente que viene de lejos. Gente que viene y pasando tanta situación, oiga, viene aquí y adora y sirve a Dios. Y eso es agradable delante de Dios, porque dice que los que le sirven a Dios, el Padre los va a honrar. Hay una honra. Hay momentos que tú no quieres ni puedes, pero tú sigues para adelante porque tú amas a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque Dios es uno. Aleluya. Y allí edificó David, después de comprarla por 600 siclos, un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Aleluya. Se acabó. Ya resuelto el caso. Y viendo a David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Hay momentos que usted tiene que adorar donde le toque. Hay un momento que usted tiene que invocar el nombre de Dios donde le toque. Y Dios lo va a escuchar. Entonces en este monte, ahí fue que Abraham hace el sacrificio de Isaac. Algo tenía Dios con este monte. Algo tiene Dios contigo que te escogió. Algo tenía Dios con este monte. En ese mismo monte, allá donde está la cúpula de oro, allá en Jerusalén, ese es el lugar del monte donde Dios le habla a David. Aleluya. Ahí está
el templo. Ahí sucedieron tantas cosas históricas. La primera fue esa, el sacrificio de Isaac. Luego viene Jesús y también visita ese lugar en el templo, cuando la volteadera de las mesas y las cosas que vio este lugar tan santo donde habían tanta clase de negociaciones. Y ahí entonces, ese es el monte que Dios escogió y que David pagó el precio. Pero ya ese monte había sido marcado por Abraham. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, el incitar, cuando hay una juchadera, cuando hay una cosa que el maligno está incitando, buscando la manera de que tú hagas algo, es porque algo grande viene por ahí. Es porque algo grande Dios está haciendo y Él se quiere adelantar a los proyectos y a los propósitos de Dios. Vemos que dice en la Biblia, Hebreos 10:13 y Primera de Pedro, son las últimas citas que voy a leer. Primera de Pedro y Hebreos 10:13. Hebreos 10:13 primeramente. Vamos a ponerla ahí. Hebreos 10:13. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Síguela. Sigue hasta donde yo te diga. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues como al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste una gran guerra, un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
Bendito sea el Señor. Y terminamos con Pedro, primera de Pedro, unos versículos, vamos a leer, primera de Pedro, del 9 en adelante. Primera de Pedro, del 9 en adelante. Ya. Primera de Pedro. El 1 del 9 en adelante. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Y ya hemos visto cómo hablamos ahorita sobre Moisés, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El último. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El último, 14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual para congregarnos. Nos dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Aquí hemos visto cómo nosotros vivimos constantemente en constantes luchas, pero con esperanza, sabiendo que el que nos llamó es poderoso para sacarnos de cualquier situación, sea cual sea. Siempre que seamos obedientes y cumplamos con las instrucciones de la palabra. Aquí está el manual, aquí está la Biblia, aquí está la palabra. Por tanto, a todos Dios nos llama, a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a hacer milagros, a todos los que creen en su nombre. Les dio esa potestad. Y cuando Jesús ascendía a los cielos dijo: he aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos, alguna gente, a todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.